Bueno, pues vamos a seguir con el fascismo italiano, que pensaba que me iba a dar tiempo en una clase y al final me he dado cuenta de que no. Pero bueno, lo hacemos en dos sesiones. Bueno, recordad muy rápidamente, supongo que veréis un vídeo detrás del otro, así que bueno, tampoco habrá mucho que recordar, pero, pero eso, recordad que una vez terminada la Primera Guerra Mundial, a Italia no se le entregan unos territorios que les habían prometido. Además, el país está afectado por una grave crisis económica provocada por el paro, por la subida del precio de los alimentos y también de una grave crisis política, puesto que los partidos tradicionales que siempre habían apoyado al rey Víctor Manuel III, poco a poco van perdiendo apoyo. Y todo esto, todo este aumento de precios, subida del paro, etcétera, había provocado una gran tensión social en Italia, haciendo que los campesinos comenzasen a ocupar tierras que no eran suyas, que los obreros se dedicasen también a ocupar fábricas y que la situación estuviese tornando hacia una posible revolución comunista. Ese temor a una revolución comunista va a hacer que la ideología del fascismo ascienda y que este personaje, Benito Mussolini, funde los Fasci di Combattimento, que son estas fuerzas armadas que se dedican básicamente, bueno, pues a intentar garantizar la propiedad privada, a evitar que los campesinos y que los obreros tomen las tierras y las fábricas y que van a intentar hacer de Italia un estado fuerte que haga, vamos, o que pueda hacer frente a la ideología comunista que se había establecido en Rusia, ¿no? Bueno, pues os dije que el fascismo en las urnas no había conseguido un gran éxito, pero que para garantizar su éxito lo que hizo Mussolini fue organizar la marcha sobre Roma, en la que unos 300.000 camisas negras llevaron a cabo un desfile por toda la ciudad para demostrar su fuerza, ¿vale? Su fuerza política, y que la marcha sobre Roma sirvió a Mussolini para que el rey Víctor Manuel III le entregase el gobierno del país, ¿vale? Más o menos nos quedamos aquí. Entonces, en este proceso de la Italia fascista, una vez que Mussolini consigue convertirse en el jefe del gobierno, comienza una breve etapa parlamentaria que va a durar aproximadamente unos 3 años, desde 1922 a 1925, en el que Mussolini crea un gobierno de coalición que está formado por distintas formaciones políticas. La mayoría de ellas sí que es cierto que son también de derechas, aparte de los fascistas, pues tolera a los conservadores, a los liberales, pero también va persiguiendo poco a poco a sus adversarios utilizando la violencia de sus organizaciones paramilitares y al final conseguirá eliminar al Partido Socialista del Parlamento, eliminar a los partidos comunistas y en general todo lo que tuviese que ver con el movimiento obrero. Entonces, en su etapa parlamentaria lo que consigue es ir concentrando poco a poco el poder hasta que finalmente en 1925 consigue establecer definitivamente una dictadura de tipo fascista. ¿Cómo consigue establecer esta dictadura fascista? Pues básicamente aprobando una serie de leyes que son las que se denominan las leyes fascistísimas. Estas leyes fascistísimas son de distinto tipo y vamos a ver cuáles son y de qué manera consigue Mussolini ir concentrando poderes en su persona. Lo primero es que establece ningún tipo de límite de poder para Mussolini como el gran líder de la nación y además hace que el Parlamento sea suprimido y es sustituido por una cámara formada únicamente por miembros de su partido, ¿vale? Que es la Cámara de los Fasci. Aparte de esto, prohíbe y elimina a cualquier otro tipo de partido político, con lo cual se va a establecer al final un régimen totalitario de partido único, puesto que solamente el partido de los Fascio va a ser el que consiga establecerse en el poder y el que forme el Parlamento, ¿vale? Aquí tenéis una pirámide donde, bueno, representa muy bien cómo era la estructura piramidal del sistema político italiano una vez que se establece Mussolini en el poder. En la cúspide, obviamente, está el gran líder, el duce, que es Mussolini. Por debajo de él tenemos un gobierno, sería un gabinete, lo que hoy en día podría ser un consejo de ministros, que era el Gran Consejo Fascista, formado obviamente por miembros de su partido, y luego un parlamento que sería el que aprobase las leyes que emitía el propio gobierno fascista, que sería la Cámara de los Fascios, ¿vale? Con lo cual, al final veis que todo el aparato político está dominado básicamente por el mismo partido. Bueno,
Siguiendo con estas leyes fascistísimas, tenemos también que establece un control policial, establece una nueva policía, la obra, sobre los delitos políticos. Es decir, que cualquier delito, ya no un delito, estamos hablando de un delito relacionado con el crimen, sino simplemente un delito de ir en contra de las ideas políticas del nuevo régimen, era motivo suficiente para llevar a cabo un encarcelamiento u otro tipo de represión más fuerte. Aparte de esto, como os he dicho, que el fascismo es una ideología que surge precisamente para combatir el movimiento obrero, se prohíben por completo la existencia de huelgas y sindicatos, y en lugar de los sindicatos lo que aparece es un sistema de corporaciones por oficios. Esto de un sistema de corporaciones por oficios es simplemente un medio para controlar a la clase obrera y para evitar que la clase obrera lleve a cabo huelgas o cualquier tipo de insurrecciones, ¿vale? Es decir, son una especie de sindicatos verticales que los controla directamente el gobierno y de esa manera les permite tener al movimiento obrero bien controlado para evitar que, bueno, pues que pueda llevar a cabo cualquier tipo de revolución o de levantamiento. Aparte de esto, se produce un férreo control de la cultura y de los medios de comunicación de masas, es decir, se intenta que toda la cultura, todo lo que la gente ve, al final pase por el filtro del régimen, con lo cual el cine, la prensa, la radio, todo ello va a estar directamente controlado por el régimen a través de este ministerio, ¿vale? Del Ministerio de Propaganda y de Cultura Popular, que hace que ninguna idea de tipo antifascista se pueda difundir en todo el territorio italiano, ¿vale? Así que se establece, obviamente, una censura de prensa, una censura en los medios de comunicación para que solamente las ideas del régimen sean las que se promulgan. Bueno, aparte de esto, el régimen ya no solamente establece una serie de indicaciones a nivel político, sino que también lleva a cabo un adoctrinamiento de tipo social. ¿En qué consiste este adoctrinamiento social? Pues lo primero es que se intenta controlar la educación de los niños y de los jóvenes y se intenta que los niños y los jóvenes adquieran los valores propios del fascismo italiano. Una de esas características fundamentales dentro del fascismo es que se ensalza mucho las virtudes militares, la virtud del ejército, la disciplina, la obediencia, que son valores muy relacionados con las Fuerzas Armadas, son los que se defienden por parte de los fascistas. De hecho, aquí lo veis, el adoctrinamiento a los niños desde que son muy pequeños para que formen parte del ejército, para que sientan cierta simpatía hacia las Fuerzas Armadas, ¿vale? Es continuo. De hecho, fijaros los lemas que aparecen en los carteles propagandísticos del régimen: servir, combatir y morir por Italia, por el Duce y por el fascismo. Es decir, ante todo, servir a la patria y morir por la patria, ¿vale? Es una ideología muy nacionalista y muy patriótica, con lo cual ese es el mensaje que se quiere difundir. Por otra parte, en el caso de la familia, el fascismo defiende la familia a ultranza y defiende además dentro de la familia una concepción muy conservadora del papel de la mujer. Es decir, la mujer es relegada a el ámbito doméstico, es decir, a estar en casa, a cuidar de su marido y a cuidar de sus hijos básicamente, pero es cierto que la mujer, si bien durante la Primera Guerra Mundial os dije que había ido adquiriendo cada vez más importancia, va a quedar muy relegada al papel doméstico durante el periodo del fascismo. Por otra parte, también se intenta que los valores de la Iglesia empiecen a calar muy fuerte dentro de la sociedad, con lo cual lo que va a hacer Mussolini es firmar el llamado concordato con la Santa Sede, ¿vale? Es decir, establecer relaciones de alianzas con la Iglesia de Roma para que, bueno, pues la Iglesia recupere el papel que había tenido. Es decir, es una ideología muy conservadora y muy tradicional, no hay nada más tradicional o más conservador que la Iglesia y por tanto quiere que la Iglesia tome parte dentro de la moral de la sociedad italiana, ¿no? En el caso de la economía, defienden una política intervencionista, es decir, una política en la que el Estado interviene para que la economía siga funcionando. No tanto como en Rusia, donde se establece una economía comunista, aquí vamos a seguir teniendo una economía liberal, pero sí que es cierto que el Estado intenta planificar la economía y esa planificación la lleva a cabo sobre todo intentando fomentar las obras públicas, ¿vale? La construcción de todo tipo de obras públicas, de cualquier tipo de edificio, de hospitales, colegios, infraestructuras, va a ser la principal característica a nivel económico para conseguir el impulso del país. De hecho, en estos gráficos que tenéis aquí, en este primero, lo que aparece es
cómo va aumentando, si os dais cuenta, las obras públicas o el fomento de obras públicas en Italia, y aquí estáis viendo cómo en los años de la dictadura de Mussolini efectivamente crece enormemente la producción industrial, también crece enormemente la producción agrícola y ligeramente también empieza a crecer la población. O sea que a nivel económico Italia se va recuperando del varapalo de la Primera Guerra Mundial, por lo menos hasta el año 1929, que es cuando estalla la crisis en Estados Unidos, ¿no? Y la política económica que lleva a cabo Mussolini es una política económica autárquica, es decir, que intenta depender lo mínimo posible del exterior y autoabastecerse en lo necesario. Y por último, el último rasgo de la Italia fascista es que va a intentar crear un gran imperio italiano. Recordad que Italia ya controlaba el territorio de Libia, controlaba territorios en el Cuerno de África como Eritrea o Somalia, pero para controlar más territorios lo que va a hacer va a ser invadir el territorio de Etiopía, este que tenéis aquí que pone Abisinia, lo va a invadir en el año 1935 a pesar de que, bueno, había sido considerado hasta ahora un estado libre con el objetivo de crear un imperio italiano y reforzar esa idea de un nacionalismo, ¿no? Entonces, bueno, en esto consiste un poco el fascismo italiano para que lo entendáis. Y nada, en la próxima clase vemos el nazismo alemán para que podáis continuar con vuestros resúmenes, ¿vale? Venga, chao.